Una inteligencia artificial puede escribir un poema que nos haga llorar. Pero, ¿lo comprende? ¿Lo siente? ¿O solo lo simula? Si delegamos en el algoritmo no solo nuestras tareas, sino también nuestro criterio, nuestra duda o nuestra capacidad de asombro, entonces habremos ganado eficiencia, pero habremos perdido algo irreemplazable: nuestra conciencia. La tecnología puede darnos todos los datos del mundo, pero solo la conciencia humana puede infundirle sentido a todo ello. Tejer nuestra conciencia de la seducción del algoritmo es la tarea primordial de nuestro tiempo, porque el sentido, la ética y el ser son cualidades que no programa ningún algoritmo. He analizado 10.000 poemas de amor. He generado 500 versiones originales. ¿Cuál quieres que envíe a tu pareja? No sé, el que tú elijas. Esa conversación es ficticia, pero por poco tiempo. Hoy, una inteligencia artificial puede escribir un poema que nos haga llorar. Puede componer una sinfonía. Puede dibujar un cuadro que ganaría un concurso. Y cada vez más puede aconsejarnos sobre a quién amar, qué comprar y en qué creer. Pero aquí está la pregunta incómoda, la que nadie quiere hacerse en voz alta. Ese poema, esa sinfonía, ese consejo, ¿los comprende la máquina? ¿Los siente? ¿O solo los simula con una perfección que nos engaña? Porque si delegamos en el algoritmo no solo nuestras tareas, sino también nuestro criterio, nuestra duda y nuestra capacidad de asombro, entonces habremos ganado eficiencia, pero habremos perdido algo irreemplazable: nuestra conciencia. Mi nombre es Roberto Dávila y esto es Anamnesis, un espacio para recordar lo que somos, para pensar en tiempos de ruido. Hoy vamos a enfrentar el dilema central de nuestra era. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. Ya escribe, dibuja, responde. ¿Pero puede amar? ¿Puede discernir del bien? ¿Puede sentir nostalgia? Nuestra tesis, la columna vertebral de este programa, es claro: la tecnología enseña rápido, pero no enseña a hacer. Vamos a explorar cómo podemos usar estas herramientas sin ser usados por ellas, porque este es el gran llamado del humanismo digital. Empecemos por una distinción fundamental, de esas que parecen obvias, pero la velocidad tecnológica nos hace olvidar. Por un lado, tenemos la simulación del intelecto. La inteligencia artificial es capaz de producir textos, imágenes, diagnósticos, estrategias. Lo hace procesando enormes cantidades de datos y encontrando patrones que ni siquiera sospechábamos. Es impresionante. Es útil. Es, en muchos casos, superior a la capacidad humana en tareas concretas. Pero del otro lado está la esencia de la conciencia. Eso que no se mide en teraflops. La capacidad de sentir el dolor ajeno. La posibilidad de asombrarse ante una puesta de sol. La angustia de la pregunta sin respuesta. La alegría del reencuentro. El problema no es que la inteligencia artificial sea mala. El problema
es que es tan buena imitando el qué y el cómo que nos tienta a delegar también el por qué. Nos tienta a sustituir nuestra reflexión profunda por su respuesta inmediata. Imaginemos un médico. La inteligencia artificial puede analizar miles de radiografías en segundos y detectar un tumor que ningún ojo humano vería. Eso es maravilloso. Es una herramienta. ¿Quién le dice al paciente la verdad? ¿Quién le acompaña en el miedo? ¿Quién decide si vale la pena un tratamiento agresivo, sabiendo que los meses que le quedan pueden ser de sufrimiento? Eso no lo decide un algoritmo. Eso es un acto de conciencia, de empatía y de humanidad. Una inteligencia artificial puede personalizar un plan de estudios, corregir exámenes, recomendar ejercicios. Puede hacerlo más rápido y más eficiente que cualquier profesor. Pero ¿puede la IA notar que ese alumno que aún no ha levantado la cabeza está sufriendo acoso? ¿Puede la IA abrazar, animar, decir, yo también estuve ahí? No, eso solo lo hace otro ser humano. Por eso, la distinción es crucial. Cuando dejamos de preguntarnos ¿esto está bien? Y solo preguntamos ¿esto es eficiente?, empezamos a perder nuestra agencia moral. Nos volvemos apéndices de la máquina. Esta delegación acrítica tiene un nombre: enajenación algorítmica. Y dos pensadores nos ayudan a entenderla. El primero es Byung-Chul Han, filósofo surcoreano-alemán. En su libro La sociedad del cansancio, nos habla de cómo hemos pasado de una sociedad disciplinaria donde te obligaban desde fuera a una sociedad del rendimiento donde te obligas a ti mismo a ser más eficiente, más productivo y más rápido. Hoy, la eficiencia algorítmica se ha convertido en la única métrica de valor. ¿Eres productivo? ¿Respondes rápido? ¿Optimizas tus procesos? Si la respuesta es sí, eres un ciudadano ejemplar. Pero Han advierte sobre un riesgo silencioso: el adormecimiento de la conciencia. ¿Qué significa eso? Que si externalizamos nuestro juicio crítico a la comodidad de una sugerencia prefabricada, ese músculo del juicio crítico se atrofia. Dejamos de preguntar por qué, porque el algoritmo ya nos dio la respuesta. Dejamos de dudar, porque la máquina nunca duda. Hago una pausa para agradecer al Instituto Renacimiento de Guanajuato por su valioso patrocinio, sin el cual no sería posible la grabación de este programa. Cabe aclarar que el Instituto Renacimiento de Guanajuato es una institución con la que comparto principios profundos y en la que tengo el honor de colaborar como director académico. En el Instituto Renacimiento creemos que educar no es solo transmitir conocimiento, sino formar conciencia, formar personas capaces de convertirse en gestores de cambio en sus familias, en sus espacios de trabajo y en sus comunidades. Con programas desde bachillerato hasta maestrías debidamente registrados, mismos que están diseñados para quienes trabajan, el Instituto Renacimiento es un aliado para aquellos que buscan una educación con propósito, con valores y con sentido. ¿Recuerdan cuando viajábamos con un mapa de papel? Teníamos que orientarnos, recordar las calles, equivocarnos, aprender. Ahora, el GPS nos dice gire a la derecha en 200 metros y obedecemos sin pensarlo. Un día, el GPS se equivoca y nos manda por un camino cerrado. Y nosotros, idiotizados por la obediencia, nos quedamos bloqueados. Porque ya no sabemos orientarnos por nosotros mismos. Algo parecido ocurre con la IA. Si delegamos en ella nuestras decisiones morales, nuestras elecciones de consumo, nuestras opiniones políticas, un día descubriremos
que ya no sabemos pensar por nosotros mismos. El segundo pensador es John Searle, filósofo de la mente. Él propuso un experimento mental famosísimo, la habitación china. Imagina a una persona que no sabe nada de chino, encerrada en una habitación. Tiene un libro de reglas en español que le dice: si entra un símbolo con esta forma, responde con este otro símbolo. La persona sigue las reglas al pie de la letra. Por fuera, los que hablan chino creen que dentro de la habitación hay alguien que entiende el chino, pero la persona dentro no entiende nada, solo sigue instrucciones. Searle concluye: la IA implementa sintaxis, reglas formales como el libro de instrucciones, pero carece de semántica, significado y comprensión real. Puede procesar palabras, pero no comprende su sentido. Puede simular emociones, pero no las siente. Hoy existen chatbots de terapia. Pueden decir: entiendo que te sientas triste. Pero, ¿lo entienden de verdad? No. No tienen glándulas lagrimales. No han perdido un ser querido. No han temido en la oscuridad. Por eso, la tecnología enseña rápido, pero no enseña a ser. Porque para enseñar a ser se necesita testimonio, no solo datos. Se necesita presencia, no solo procesamiento. Frente a este diagnóstico, no queda otra que construir un humanismo digital. Ojo, no es un movimiento antitecnología. No se trata de romper los móviles y volver a las cavernas. Se trata de afirmar que la tecnología es un medio, nunca un fin, y pasar de una mentalidad de aprender a usar herramientas a una de aprender a no ser usados por ellas. La socióloga Cheryl Turkle, en su libro Alone Together, nos dejó una advertencia profética. La tecnología nos promete conexión, pero a menudo nos deja solos juntos. Necesitamos recuperar el valor de la conversación genuina, de la vulnerabilidad, de ese encuentro real que la IA puede simular, pero nunca replicar. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Te propongo 6 principios del humanismo digital, 6 líneas rojas que no debemos cruzar. Primero, la dignidad y soberanía humana. Nuestros intereses, nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir siempre deben prevalecer sobre la optimización algorítmica. La máquina está para servirnos, no al revés. Segundo, transparencia. Necesitamos saber cómo piensa la máquina. Los algoritmos de decisión, quien recibe un préstamo, quien es contratado, quien es vigilado, deben ser explicables. No podemos aceptar cajas negras que deciden por nosotros sin que sepamos por qué. Tercero, responsabilidad humana. No hay algoritmo sin alma. Siempre debe haber una entidad humana responsable de las decisiones tomadas por la IA. Si un coche autónomo mata a alguien, no puede ser juzgado el algoritmo. Tiene que haber un ingeniero, un directivo, un ser humano que responda. Inclusión. La tecnología debe democratizar, no crear nuevas brechas. No puede ser que solo los ricos tengan acceso a la educación, aumentada por la IA. O solo los jóvenes sepan navegar del mundo digital. La tecnología es un derecho, no un privilegio. Quinto, pensamiento crítico. Este es el pilar educativo. Fomentar la reflexión profunda, la duda, la pausa. No la respuesta inmediata que el algoritmo nos da.
El verdadero maestro del futuro no será quien domine el Big Data, sino quien enseña a sus alumnos a preguntar, a desconfiar, a pensar por sí mismos. Y sexto, priorizar la búsqueda de significado y propósito sobre la mera acumulación de datos y eficiencia. Una vida con muchos datos pero sin sentido es una vida vacía. La educación debe recuperar las preguntas últimas. Estos 6 principios no son una utopía, son una necesidad, porque detrás de cada pantalla hay un alma que tiene la capacidad de elegir y de trascender. Y si olvidamos eso, nos convertimos en piezas intercambiables del engranaje. Las implicaciones de todo esto son enormes. Van desde el aula hasta la oficina, desde la política hasta la vida doméstica. ¿Estamos formando técnicos en IA o ciudadanos éticos? Enseñamos a programar, pero también enseñamos a preguntarse para qué sirve lo que programan. Un ingeniero sin conciencia puede diseñar un sistema de vigilancia masiva o un arma autónoma. Un ingeniero con conciencia puede diseñar una herramienta que salve vidas. La IA va a automatizar muchas tareas. Algunas personas perderán sus empleos, pero la pregunta no es solo cómo los reconvertimos, sino qué hacemos con el tiempo liberado. Si la respuesta es consumir más, habremos fracasado. Si la respuesta es dedicarnos a crear, a cuidar, a contemplar, entonces la tecnología nos habrá liberado para ser más humanos. Nunca hemos tenido tantos amigos en redes. Y nunca nos hemos sentido tan solos. Porque la IA puede simular conversación, pero no puede reemplazar la mirada cómplice, el silencio compartido, el abrazo que no necesita palabras. Al final, la tecnología puede darnos todos los datos del mundo, la ruta más eficiente, la respuesta más rápida, la imagen más perfecta. Pero solo la conciencia humana puede infundirle sentido a todo ello. Solo nuestra conciencia permite la valoración moral. Decidir si una obra es bella, si una acción es justa, si el esfuerzo vale la pena. Proteger nuestra conciencia de la seducción del algoritmo es la tarea primordial de nuestro tiempo, porque el sentido, la ética y el ser son cualidades que afortunadamente no programan ningún algoritmo. Y ese es nuestro territorio exclusivo, el territorio de lo humano. Llegamos así al final de este programa de Anamnesis. Hemos hablado de inteligencia artificial, de simulación y conciencia, de Byung-Chul Han, de John Searle, de Cherry Turkle. Hemos propuesto 6 principios para un humanismo digital. Pero todo se reduce a una pregunta que cada uno de nosotros debe responder para sí mismo. ¿Estoy usando la tecnología o la tecnología me está usando a mí? Si al terminar este video sientes la necesidad de apagar el móvil un rato, de mirar por la ventana, de hablar con alguien sin pantallas de por medio, de leer un libro sin notificaciones, entonces el programa ha cumplido su misión. Les propongo un ejercicio para esta semana.
Elijan una hora al día para desconectar. Elijan una hora sin pantallas, sin móvil, sin ordenador, sin televisión. Pueden leer, pueden caminar, pueden conversar, dibujar o simplemente pueden estar en silencio. Al principio, seguramente será incómodo, pero después empezarán a notar algo: su propia voz interior que el ruido digital había silenciado. Si este video les hizo pensar, si les ayudó a tomar distancia de la seducción algorítmica, compartan. Hay mucha gente atrapada en el ruido que necesita escuchar que hay otra forma. Déjenme un comentario. ¿Cómo gestionan ustedes su relación con la tecnología? ¿Qué límites se han autoimpuesto? ¿Qué echan de menos del mundo analógico? El like ayuda a que esto llegue más lejos. Pero lo que de verdad importa es que ustedes recuperen el poder de elegir cómo usar su atención, su tiempo y su vida. Yo soy Roberto Dávila y esto es Anamnesis. Gracias por pensar conmigo. Gracias por no delegar en el algoritmo la tarea de ser humanos. Nos vemos en el próximo programa. Que la tecnología esté a nuestro servicio y no al revés.